gracias por venir, yo también en mi nombre, y gracias a la Fundación por cedernos este espacio de charla, de reflexión, de pensamiento y espero que de compra de libros. Por aquí delante hay alguien que lleva 6, no tiene ningún problema en ser superado antes del catering. Si alguien supera el número de 6 ejemplares, que nos lo comunique para que entonces pueda contraofertar y, en fin, que se establezca una sana competición entre todos, ¿vale? Si hay que hacer una segunda edición ya desde hoy, podemos anunciarla, tampoco hay ningún problema. Bueno, yo, a modo de mínima introducción, Pablo llegó a mi vida, o yo llegué a su vida de la manera más carambolesca posible, trabajando en un proyecto al que le tengo muchísimo cariño, como fue el de Crazy Labs. Y en estos 40-45 minutos de charla que tenemos, al margen de, por supuesto, dedicarle más del 90% al libro, yo sí que quiero que conozcáis un poco al Pablo, que es el que me ha acompañado a mí en mi vida durante todos estos años, porque yo he visto en Pablo ese crecimiento de uno de las personas que yo creo que tiene una genialidad innata para proyectos empresariales, convertirse ahora con esa misma genialidad en un proveedor de felicidad, siempre con números, siempre con esa ayuda efectiva, siempre con ese método de pensamiento que le ha llevado de un proyecto empresarial de éxito ahora a este proyecto solidario de éxito. El libro que tenéis aquí y que podréis comprar, por supuesto, ahora a la salida, este Altruismo Racional, yo quiero enviar un primer aviso antes de hacerle la primera pregunta a Pablo. Es altamente peligroso este libro, altísimamente peligroso. No lo dejéis al alcance de vuestros hijos porque te puede cambiar la vida. Si ya ayudáis, os puede cambiar la manera de ayudar. Y si no ayudáis, os puede acompañar en el camino de empezar a ayudar, pero siempre de una manera efectiva. Siempre pensando en el resultado final, que es la mejor manera de poder ayudar. Para cualquier presentador de libros que se precie, que tenga una pregunta en la portada, es un caramelito, porque ya parece que te está empujando a que sea la primera pregunta, pero la vamos a dejar para el final, para que sirva a modo de conclusión. Yo quiero saber, apelando al amigo, al escritor también, y ya metiéndonos de hecho en el libro, ¿cómo fue ese clic? ¿Qué pasó en tu cabeza, en tu vida? Porque lo más normal es que tú hubieras seguido montando proyectos de empresas de éxito, viviendo de las rentas, si me permites casi una expresión muy siglo XX y muy de mis padres. Eso hubiera sido el camino normal, seguir montando proyectos de éxito, seguir triunfando en el mundo de los negocios, del business marketing, y sin embargo decides un día por algo, por ese clic, que debes dar un volantazo a tu vida. ¿Qué pasó y por qué? Es verdad que lo normal es 2 caminos, ¿no? Uno es la adicción a lo que ya haces, ¿no? Si emprendes, vuelves a emprender. Y si vendes una empresa, pues creas otra. Y la otra es la de llegar a un momento en tu vida, el otro camino, ¿no? En el que te haces preguntas, ¿no? Y te preguntas sobre todo ¿para qué? Y esto le pasa a la gente a partir de cierta edad, seguramente, cuando ha tenido éxito o ha fracasado, ¿no? Cuando hay algo que por un momento te hace salir de la vorágine y pensar, ¿no? Cuando se cierra una etapa. Y creo que tendemos a responder mal a esa pregunta, a veces porque ni siquiera nos damos el tiempo para intentar responderla en condiciones. Y yo tuve la suerte de que esa pregunta a mí me pegó en un momento en que podía permitirme parar a pensar. Y para mí eso fue lo que lo cambió todo, ¿no? La pregunta, siempre cuento, yo la oí en un podcast y era algo totalmente secundario en el podcast, ni siquiera era lo importante, ¿no? Pero alguien decía que su consejo para la gente joven no era que intentaran averiguar qué es lo que les gusta, cuál es su pasión, que al final es una pregunta muy de mirarte al ombligo, de autorreferencia, sino que se hiciera la pregunta ¿cómo puedo ayudar? Y esa pregunta se introdujo en mi mente como un caballo de Troya en un momento determinado y la convertí en ¿yo qué puedo aportar al mundo? Y a mí lo que me ocurre es que cuando algo se me mete en la cabeza, pues me cuesta quitármelo. Doy fe, doy fe. Y emprender es duro, ¿vale? Aquí tengo compañeros de viaje y trabajas como una bestia. Y es lógico preguntarte si todo ese trabajo merece la pena. En mi caso, además, como daba clases en el IE, daba charlas, ¿no? De vez en cuando se acercaba gente y me decía, oye, me ha encantado tu charla. Y yo por dentro pensaba, joder, ¿qué estoy vendiendo aquí? O sea, realmente parece que tengo una cierta capacidad para comunicar, ¿para qué la estoy usando? Entonces, oye, será por mi educación, está mi madre por aquí, será por cualquier otra cosa, pero yo sentía que tenía que utilizar mis capacidades para algo que mereciera la pena. Y decidí parar para averiguar qué podía aportar al mundo.
Y claro, según quién seas, posiblemente respondes a esa pregunta de una forma u otra, ¿no? Yo que soy un tío así racional, bastante cuadriculado en algunas cosas, cuando me encontré con que existía una posibilidad de ayudar con cabeza, además de corazón, pues era, digamos que era un accidente esperando a ocurrir, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado si no hubieras tenido éxito en los negocios, en ese primer proyecto emprendedor, si no hubieras tenido éxito, ¿estaríamos aquí ahora? Es una buena pregunta. Yo creo que a mí la típica pregunta a veces de si cambiarías algo en tu vida, ¿no? Es una pregunta que a mí me da mucho respeto, ¿no? Porque creo que no estaría hoy aquí si no hubiera ocurrido todo como ha ocurrido. Y es muy probable que estuviera en otro sitio distinto por algo tan fortuito como qué tal fue esa primera empresa o no. Entonces, no, soy un poco peculiar en que no reflexiono demasiado acerca del pasado, estoy muy en el presente siempre, pero creo que las cosas ocurren, una cosa lleva a la otra, y ahora que pienso siempre en términos de impacto, ¿vale? Oye, ¿esto que hago tiene impacto? Pues el impacto se esconde en cadenas muy complicadas de sucesos y de acontecimientos, ¿no? O sea, imagínate ese proyecto en el que trabajamos tú y yo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que décadas después estaríamos aquí sentados hablando de un libro, ¿no? Parece increíble. Entonces, bueno, yo tengo mucho respeto a cómo han ocurrido las cosas y simplemente me alegro de que hayan ocurrido así. Es lo que te podría decir. Lo que sucede es que cualquier persona a la que le puede ir bien en la vida, si le cae la moneda de cara y tiene los recursos suficientes, pues dice, vale, quiero cambiar mi vida, pues voy a ayudar. Y te conviertes en un mecenas, en alguien generoso, y Hacienda está encantado de tus donaciones y los proyectos a los que tú donas, pues más encantados aún de recibir el dinero. Pero no, Pablo decide que hay que ayudar y con cabeza. Decía yo que es una persona de método. Quiero que me hables de cómo nace Ayuda Efectiva y por qué decides que no basta solo con ayudar, sino hay que encontrar el método más eficaz para ayudar y que esa ayuda se duplique, triplique, se multiplique hasta donde llegue el dinero que se aporta. Sí. A ver, lo cierto es que el mérito no es mío. Yo me encontré con ideas que venían ya de otra gente, ¿no? Como suele ocurrir, siempre te apoyas en otros. Y lo cierto es que yo siempre, igual que seguro que hay gente en esta sala, yo he sido muy escéptico respecto a la idea de la ayuda, el buenismo, las ONG, esto de que te paren por la calle con un chaleco para contarte la historia más dramática posible y donar y que eso sea un acto de fe. Entonces, cuando decidí que yo quería averiguar qué podía aportar al mundo, no podía sin más sumarme a una ONG cualquiera. Había visto algunas de cerca además y había visto los problemas del voluntariado, ¿no? Como gente con buenísima voluntad a veces hace un trabajo altísimamente ineficiente. Entonces, no veía una respuesta clara, no, para nada había encontrado ya 4 opciones posibles para canalizar esa idea de mejorar el mundo, ¿no? Entonces, lo que hice fue dedicarme a investigar y me subía por las paredes porque me senté en casa un día de enero de 2018 con la tarea de averiguar qué podía aportar al mundo. Empecé por ver qué hacía Bill Gates, ¿vale? Fue el primero que digo, oye, vamos a ver, alguien que pueda tener una visión diferente de la ayuda, salvando las distancias, ¿no? Sí. Vamos a entender qué hace Gates, cómo piensa este tío y por qué hace las cosas de forma diferente. Y en esas búsquedas acabé encontrándome con que había gente ya increíblemente competente en el mundo, y aquí digo siempre que ese tópico de que deberías intentar ser la persona menos inteligente de la sala, bueno, yo lo he vivido, y lo he vivido en un movimiento internacional que se llama el altruismo eficaz, en el que, como decía, gente tremendamente competente ha decidido que quiere utilizar la evidencia y la razón no para pegar el siguiente pelotazo y tener la siguiente startup de éxito, sino para averiguar cuáles son las mejores formas de ayudar a los demás y llevarlas a la práctica. Entonces, a mí ese concepto, esa idea central, que ya te digo, no era mía, me pareció increíble, me pareció... O sea, es que a día de hoy si me preguntas, oye, ¿podrías hacer algo mejor con tu vida que utilizar la evidencia y la razón para encontrar las mejores formas de ayudar a los demás y llevarlas a la práctica? A mí, desde luego, no se me ocurre. Y a partir de ahí, pues, lo que hice fue buscar mi hueco y mi adaptación, ¿no? ¿Cómo tomo yo estas ideas? Y yo siempre soy antidogmas, anticreencias, antiabrazar algo escrito por otros. Lo interesante es que ciertas ideas te inspiren y buscar cómo adaptarlas. Y encontré que aquí en España, con buenos compañeros de viaje, aquí hay algunos, he tenido un patronato excelente, por ejemplo, pues, oye, ¿cómo podía llevar esas ideas a la práctica para, aprovechando mis ventajas comparativas, lo que yo puedo hacer relativamente bien, tener impacto positivo en el mundo? Nos metemos de lleno en el libro. Enseguida vamos a ir desmontando una a una todas esas razones que todos tenemos y hemos esgrimido 1000 veces cuando nos encontramos con un chaleco, con la mejor de nuestras voluntades, o cuando queremos ayudar, pero a lo mejor ese día no nos viene bien, llámeme usted mañana. Ahora enseguida nos metemos en eso, que es una parte en la que quiero incidir porque
creo que es lo que más nos puede devolver y más nos puede enriquecer de la charla. Pero antes, esta imagen que tenemos aquí detrás me engancha muy bien con la estructura del libro, con el mundo que no vemos. Cuando uno quiere ayudar, no hace falta más que encender el telediario y te sobran 20 razones para encontrar países, realidades, niños con nombres y apellidos a los que donar porque te han conmovido. Luego iremos a esa parte, ¿vale? No quiero entrar ahora ahí. Pero hay un enorme planeta que vemos aquí con más sombras que luces, donde están todos aquellos a los que podemos ayudar, pero no los estamos viendo. Y me arropa esta imagen para poder hacer hincapié en esa idea. En el telediario veo un montón de realidades a las que poder ayudar, pero sin embargo, exponencialmente hay muchas más realidades a las que puedo ayudar. ¿Y cómo llego a ellas? ¿Cómo llegas tú a ellas? Sí. La imagen es de la NASA y es la Tierra de noche. ¿Y por qué en unos sitios hay luces y en otros no? Bueno, a veces es porque hay un desierto o porque hay una jungla tan boscosa que no permite ver la luz, ¿no? Pero en el centro de África, sobre todo, hay una masa oscura porque no hay electricidad. Y son este tipo de cosas tan difíciles de imaginar cuando te mueves en un país como España, ¿no? Que es que aquí encendemos el interruptor y se enciende la luz cada vez. Es que no falla. Pero es que exista un interruptor es un milagro. O sea, que haya aquí unos focos y que estén mantenidos es un milagro. Que haya farolas en la calle es un milagro. Y gran parte del mundo no es así. En República Democrática del Congo, solo el 22% de la población tiene acceso a la electricidad. En Chad es el 12%. O sea, solo 1 de cada 10 personas tiene electricidad, algo tan básico que damos por descontado, ¿no? Entonces, claro, esto lo que ocurre es que no es noticia. No aparece en los telediarios, porque es rutina. Y el problema de delegar nuestra comprensión del mundo a la información, a lo que llamamos información, ¿no? A los telediarios, los periódicos, es que vamos a pensar que lo que ocurre pocas veces, esas tragedias que de repente acaparan la atención y mueven la solidaridad, son lo que explica el mundo. Pero no es así. Lo que explica el mundo es lo que no está en las noticias, aquello que nunca sabe. La gente que vive sin suficiente comida, sin médicos, sin medicinas, sin luz, sin agua potable. Esa realidad está ahí y no es pequeña. Es que hay 800 millones de personas que sobreviven con el equivalente a 70 euros al mes a paridad de poder adquisitivo, que es un palabra que significa que es lo que 70 euros al mes comprarían en España, ¿no? Entonces, no podemos entender esa realidad viendo las noticias. Es imposible. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional, pero es que todo lo que merece la pena requiere un cierto esfuerzo. Y el esfuerzo a veces es utilizar datos, mirar mapas, los incluyo en el libro, prestar atención. Hay una frase que me ha impactado, que es: la atención es un acto moral. ¿A qué decidimos dedicar atención y a qué no? Tiene consecuencias éticas esenciales. Y si nos guiamos solo por las noticias, al final delegamos nuestro criterio ético a lo noticiable. Yo creo que es una decisión nefasta y que merece la pena hacer ese esfuerzo para entender mejor el mundo. Viajar a países en pobreza extrema es otra opción excelente. O sea, yo llamo la experiencia 3D y creo que es algo que recomiendo a todo el mundo porque te ayuda a entenderlo de otra forma, ¿no? Pero incluso desde aquí, simplemente prestando atención a los datos, leyendo libros como este, creo que es fácil darnos cuenta de que estamos en una microburbuja que no es para nada representativa de cómo es el mundo ahí fuera. Yo también os recomiendo, y a través de la web de Ayuda Efectiva se puede acceder a una especie de calculadora en la que, y vamos a entrar ya en las razones que solemos esgrimir para no ayudar, en las que podemos compararnos con el resto del mundo, con nuestro salario, con nuestros ingresos netos, incluso hay fórmulas en el libro para incluso calcular el capital, el dinero, bueno, con el dinero que tenemos al final del año en el bolsillo, y os llevaréis una sorpresa de ver en la pirámide poblacional de todo el planeta, de los 8.000 millones de habitantes que somos, saber que con muy poco estás en el 1% de los privilegiados del planeta, con relativamente poco. En este primerísimo primer mundo en el que estamos, estás en el 1% de los habitantes del planeta. No hace falta 6 cifras, un salario de 6 cifras para estar en ese 1%, con mucho menos, Pablo. Sí, justo. Solo nos comparamos con la gente que tiene más que nosotros, ¿vale? O sea, los ricos siempre son los que tienen más. Pero si miráramos hacia abajo, veríamos una pirámide inmensa de gente, donde está la humanidad. Hay un dato para mí que lo representa muy bien, y es que el humano medio del planeta, realmente cojo la mediana, ordeno a 8.000 millones de personas de mayores a menores ingresos.
la persona de en medio ingresa el equivalente a 211 euros al mes. Esa es la realidad. O sea, es que el mileurista español cobra 5 veces lo que ese humano medio del planeta. Esa es la realidad. Entonces tenemos dos opciones, o decir, no va conmigo, porque yo estoy aquí en España y a mí me preocupa lo de aquí de España, o tal vez levantar la vista y plantearnos si desde esa posición de privilegio hay algo que podamos hacer. Pues ahí vamos. Ojo que esta es la parte peligrosa de la charla, ¿eh? Los argumentos para no donar, muchos están en el libro, algunos no estarán en el libro y los tendréis en vuestras cabezas, pero sí me gustaría, aunque solo fuera a modo de breve comentario, cada una de las razones que estoy convencido que hemos usado y que seguiremos usando si decidimos no ayudar, que espero que hoy sea el último día que no lo decidamos. Entre esos malos argumentos para no ayudar es, no es mi culpa. Es que pues, lo que está pasando en la República Democrática del Congo no es mi culpa, bastante tengo yo con lo que tengo, Pablo. Claro, y estoy de acuerdo, es que no es tu culpa. Pero es que el motivo para ayudar no es la culpa, ¿vale? No ayudamos a nuestros hijos porque tengamos la culpa de algo, los ayudamos porque son nuestros hijos. Entonces, los motivos éticos para ayudar no son que tengamos la responsabilidad del mal que ocurre, sino si tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto. Para mí hay una idea esencial en el libro, al final esta idea, de hecho, fue la que emergió según escribía. Yo no sabía que iba a ser la idea central, pero, y no sé si piso algo de las preguntas de Alfredo porque no sé qué me va a preguntar, pero para mí la idea central es que tenemos el poder de hacer mucho más de lo que hacemos. Y el criterio ético para utilizarlo es que no hemos hecho nada para merecerlo. Si estamos hoy aquí es porque por la lotería del nacimiento hemos nacido en España en lugar de unos miles de kilómetros hacia el sudoeste. Entonces, es pura suerte. Y a mí, por lo menos, y esto yo no digo que, yo no puedo decirle a nadie qué obligaciones morales tiene. Aquí cada uno de los que está en la sala, cada persona que lea el libro, pensará si tiene una obligación moral o no. Lo único que puedo deciros es que yo la siento. Yo siento la obligación moral de compartir una parte de mi suerte con la gente que no la ha tenido. Otra respuesta tipo es, a mí no me pidas, pídeselo a los ricos. Los ricos pueden hacer más, yo bastante tengo con llegar a fin de mes. Claro, a ver, es un argumento muy bueno y si lo llevamos al extremo, al final solo Elon Musk tendría que hacer algo para ayudar a la humanidad, ¿vale? Porque sus 5 amigos piensan que el rico es Elon, ¿vale? Por supuesto, entonces, oye, lo tendrá que hacer Elon. Entonces, como argumento para quitarnos responsabilidad está muy bien, ¿no? Pero creo que el ejemplo de Elon demuestra lo absurdo que es, ¿no? Y de nuevo, oye, yo no sé lo que hacen los demás, ¿no? Es fácil asignar responsabilidades a otros, pero creo que la única pregunta interesante es lo que vas a hacer tú. Es, oye, ¿tú quieres ayudar a los demás? O sea, ¿quieres que parte de tu vida sea ayudar a los demás? ¿Sí o no? Y ya lo que hagan esos ricos míticos, en el fondo es irrelevante, ¿no? No afecta en nada a tu decisión personal. Pero si es que yo ya ayudo, yo ya pago impuestos, es otra de las razones, y muchos. Exacto, y puede que hasta no te guste pagar impuestos, o que lo hagas encantado, ¿no? Pero lo cierto es que los impuestos benefician a los de esta línea imaginaria que llamamos España. Y hay una cantidad ínfima, 70 euros al año por español, que se dedica a ayuda oficial al desarrollo, que es una categoría que incluye de todo. O sea, que pueden incluir contratos para que Malawi contrate a empresas españolas de cualquier cosa, ¿no? Cualquier infraestructura, para inaugurar un hospital que luego no se va a mantener, por ejemplo, que es algo que ocurre, ¿no? Entonces, si delegamos todo el bien en el Estado, sabemos lo que va a ocurrir, que es que va a haber cero incentivo por ayudar a la gente más pobre del mundo que no vota en España. Entonces, los impuestos no son la ayuda a los demás que en un mundo imaginario podríamos pensar que serían. Me salto algunas muy jugosas, que tendréis que ir al libro a verlas, pero sí que quiero comentar algunas más. Es que no me fío de las ONG. Las ONG son un negocio. Yo ya doné un día en los 90 y luego, fíjate, me enteré en el telediario de es que las ONG no me fío de ellas. Claro, sí. A ver, aquí se juntan muchas cosas. Primero, que toda generalización es falsa, ¿no? Esto es como decir que todos los políticos son unos mangantes. A ver, no me lo creo. Estoy seguro de que no son todos. O todos los empresarios son X, ¿no? Los empresarios solo quieren dinero. Cualquier generalización es falsa. Y en las ONG, como en cualquier otra cosa, hay una diversidad enorme. Y las tienes con buena intención, con mala intención, tremendamente eficientes, tremendamente ineficientes. Y utilizar que las ONG son un negocio como un argumento para no ayudar, pues, sinceramente, me parece muy débil. Si te parece que muchas ONG son malas, busca las buenas. Y es que, de hecho, hoy podemos buscar las buenas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener
A ver, hay que ser muy humildes al ayudar, ¿vale? Porque sabemos muy poco de las necesidades de la gente. Pero creo que tenemos que tener un sesgo hacia actuar. Entonces, si tú te has montado un argumento que te lleva a no tener que hacer nada y a ver qué ponen en Netflix ahora, yo sospecharía de ese argumento, porque es demasiado cómodo, ¿no? No ayuda. El mensaje, o una parte del mensaje de toda la charla, y es una de las cosas que más me ha gustado del libro, es un mensaje positivo y luminoso. La realidad del mundo es dura, pero como dices en el libro, nunca hemos estado mejor que ahora. Esto no quita hierro a que haya gente que esté muriendo. Esto no quita hierro a ninguna de esas realidades duras de las zonas oscuras que no vemos. Pero sí me gusta que se contraponga, porque me parece un mensaje luminoso, que nunca en la historia de la humanidad hemos estado mejor que ahora. Y eso me parece un balance del mensaje del libro muy positivo y que me gustaría que desarrollaras. Sí. Pero hay una cita de Max Rosser, que es el fundador de un sitio web que se llama Our World in Data, nuestro mundo en datos, que os recomiendo a todos. O sea, siempre que las noticias os estén diciendo que el crimen es terrible, que el COVID está muchísimo peor en la 7ª ola, Our World in Data, y comparas a ver qué ha pasado en el tiempo y entre diferentes países. Bueno, y Max Rosser tiene una cita que dice: el mundo es terrible. El mundo ha mejorado mucho. El mundo podría ser mucho mejor. Y lo increíble es que esas tres cosas son ciertas a la vez. El mundo sigue siendo terrible, porque es que hay 800 millones de personas en la miseria más extrema. Pero en 1990 eran 1.900 millones. Sobre todo por el desarrollo de China y la India, ha cambiado radicalmente la situación. Pero incluso en los países más pobres, la mortalidad infantil se ha reducido muchísimo. Pero es que sigue siendo intolerable. Sigue siendo intolerable. O sea, en España la mortalidad está en el 0,3%. Hay países en que está en el 10%. 1 de cada 10 niños que nacen no superan los 5 años. Creo que debería ser algo intolerable para nosotros, ¿no? Y desde mi punto de vista, es que es la prioridad número 1. O sea, si quiero pensar después en otras formas de ayudar, primero, por favor, que los niños que nacen no mueran antes de cumplir los 5 años. Me parece básico, ¿no? Entonces, lo curioso es que esta realidad es durísima, como tú dices, ¿no? Y en el libro lo cuento y aviso, ¿no? Que cuando lo ves en mapas y profundizas, es terrible. Pero es que podemos hacer cosas increíblemente efectivas. Es que no tiene por qué ser así. Lo que no podemos pensar es que lo tienen que resolver otros. O lo resolvemos nosotros, y ojalá nosotros sean miles de personas, ¿no? Y por eso existe el libro. Pues o lo resolvemos nosotros o no va a ocurrir. Pero no está ahí porque sea un problema dificilísimo. No es que necesitamos investigación, innovación, el tipo de cosas en las que pensamos en nuestro país, ¿no? No. Es que hay soluciones efectivas y simplemente no estamos priorizándolas. No estamos dedicando los recursos. Entonces, vuelvo de nuevo al poder. Es que cada uno de nosotros tiene el poder de ayudar a miles de personas y salvar vidas. Y en mi opinión, nada merece más la pena. Hemos ido desbrozando el mundo que no vemos, el por qué no ayudamos o lo hacemos a medias, y nos queda la clave, cómo ayudar mejor, cómo dar ese paso después de comprobar o de bucear en esta web, que es una maravilla, por cierto, que yo también os la recomiendo. ¿Cómo ayudar mejor, Pablo? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué podemos ayudar más y cómo hacerlo mejor? Que es la pregunta que estaba en la portada del libro y que la quería guardar para este momento. Sí. Pues decía antes que no es que yo haya inventado unas ideas fantásticas, sino que me apoyo en gente increíble, ¿no? Y en concreto os voy a hablar de 2 personas, lo cuento en el libro, son Eli Hasenfield y Holden Karnofsky. Eran 2 jóvenes financieros que trabajaban en Connecticut en un hedge fund que se llama en una gestora de inversiones que se llama Bridgewater, creada por Ray Dalio, es un personaje bastante conocido. Y montaron un club filantrópico decidiendo donar en conjunto, ¿no? Oye, ¿qué os parece si nosotros, que somos gente lista, evaluamos las oportunidades para ayudar a otros? Y empezaron a pedir información a las ONG. Y ellos, que eran gente cuantitativa, de números, de cifras, de comparar, se encontraron con un montón de folletos y fotos. Y dijeron, vamos a ver, yo es que con esto yo no puedo elegir. La pregunta que quiero saber es, si os dono $10.000, ¿esto qué impacto tiene? Y lo que se encontraron es que las ONG no sabían responder a la pregunta. No es que no fueran transparentes, es que no lo sabían. Estaban trabajando en un problema, haciendo algo que parecía que tenía sentido, pero no sabían si funcionaba. Bueno, de ese problema inicial se creó una organización que se llama GiveWell, que dedica 60.000 horas al año a intentar averiguar cuáles son las mejores formas de ayudar a los demás. ¿Qué nos dicen los datos? Que optimiza el impacto de nuestro dinero. Y llevan 20 años haciéndolo. Entonces, es falsa esta idea de, oye, es que donar es un acto de fe, es que yo no sé qué puedo conseguir.
No, 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 no. Es que basta con que pases 5 minutos leyendo la investigación de GiveWell o en Ayuda Efectiva, porque la hemos traducido al español, para averiguar que existen unas oportunidades increíbles para tener impacto, auditadas, comprobadas, por arriba, por abajo, y no solo financieramente, sino al impacto, comprobando que verdaderamente si haces esto, aquí están muriendo los niños y aquí no. Y por costes ridículos, ¿vale? Tratamientos que cuestan 2 euros al año, 5 euros al año, 7 euros al año. Entonces, hoy no es verdad que esto de donar es un acto de fe. No tiene por qué serlo. O sea, si para ti donar es un acto de fe, es porque no te has apoyado en la investigación que está ahí fuera. Porque podemos saber perfectamente cuáles son las formas más efectivas de ayudar. ¿En qué consiste el compromiso del 10% del que tú formas parte? Vale, sí, esto es algo que la mayoría de la gente pensará, están locos, ¿no? Bueno, pues este están locos es no sé cómo llamarlo, una iniciativa, un movimiento creada por un profesor de filosofía de Oxford que se llama Toby Ord. A mí me encanta Toby Ord y me encanta su charla TED, os la recomiendo, porque ves a un académico con camisa de manga corta, blanca, calvito, que sale y te cuenta que ha calculado cuánto va a ganar en toda su vida y se da cuenta de que no necesita tanto para ser feliz. Porque a él le gusta la música, le gusta leer, tiene su carrera de académico, y dice, oye, ¿y para qué tengo todo esto? Y no solo eso, se va, coge unos documentos del Banco Mundial y calcula qué impacto podría tener donando. Y dice, ostras, es que podría salvar vidas. Es que ¿cómo sería el regalo para unos padres de salvar la vida de su hijo? Y, joder, dándose cuenta de que es así, el tío empieza a donar el 40% de sus ingresos. Bueno, entonces, evidentemente, la mitad del mundo, o el 80% piensa, está loco, pero hay otros que le dicen, oye, Toby, es que me parece increíble esto que estás haciendo, joder, se me hace demasiado, pero me gustaría unirme a ti. Y crea una idea que es el compromiso del 10%. Y es una comunidad, un grupo, llámalo como quieras, de más de 10.000 personas ya, de 100 y pico países, que nos hemos comprometido a donar al menos un 10% de nuestros ingresos a los programas más efectivos. ¿Es una burrada el 10%? ¿Estás loco? Pues no lo sé. Para mí la pregunta es, oye, el 90% de tus ingresos, estando en el top 5, top 1% de la población mundial, conservar el 90% de tus ingresos para ti, para los tuyos, para tus sueños, para tus planes, ¿es demasiado poco? Yo creo que no, ¿vale? Yo llego a la conclusión de que no. Pero creo que el porcentaje da igual, ¿no? Para mí, el mensaje importante es que posiblemente podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Que no es... Cuando hablas con la gente que más dona, nadie me dice que es una obligación terrible o un sacrificio. La gente lo que me dice es que es de las mejores decisiones que han tomado jamás. Sabemos que esa ayuda puede tener un impacto enorme. Y sabemos que al final, tal vez renunciemos a algunas cosas, pero para mí, poder llegar a los últimos días de mi vida y poder decir, yo salvé 10 vidas, 5, 1, las que sean, ¿con qué lo bato? O sea, ¿qué pensamiento preferiría tener en esos últimos días? A mí no se me ocurre. En el libro dices, si solo recuerdas una frase de este libro, que sea, tienes el poder de salvar y transformar vidas y nada merece más la pena. Yo espero que se queden con más frases, pero como la frase es tuya, dices, si solo os queréis quedar con una, quedaros con esta. Porque viendo la pasión con la que lo transmite y viendo la cantidad de esfuerzo y talento que le está dedicando, está claro que si a alguien le merece la pena, es a la persona que está aquí explicándonoslo y contando su historia en Altruismo Racional. ¿Tus hijos entienden lo que haces? Gran pregunta. Yo como soy un tío reflexivo, había pensado mucho en la paternidad para intentar simplificarla, ¿no? Y yo empiezo todas las conversaciones diciendo soy un privilegiado, ¿vale? Y soy muy consciente de la suerte que he tenido en todos los aspectos, ¿no? Y hay gente que se enfrenta a situaciones familiares tremendas, ¿vale? Yo no. Y no por mérito propio, he tenido mucha suerte, ¿no? Y esa suerte me ha permitido pensar que yo quería que mis hijos fueran capaces de al menos dos cosas. Una es producir en lugar de solo consumir, ¿no? Que es un poco a donde nos lleva hoy en día todo, ¿no? Boca abierta haciendo scroll, que también lo hacen a ratos, por supuesto. Y la segunda, que fueran capaces de ser felices, porque es fácil ser esclavo de tu mente, ¿no? Es fácil... hay una frase que me gusta, que es que cada día cuando te levantas puedes pensar en lo que sí tienes y sí puedes hacer, o en lo que no tienes y no puedes hacer. Y es una decisión que condiciona el espíritu de tu día, ¿no? Pero sinceramente, mis hijos habían salido egoístones, porque yo no había dado importancia a ayudar a los demás, así es. Y una de mis alegrías es que, al haberme entrado yo en este mundo,
eso pues también ha permeado, ¿no? Bueno, aquí está uno de mis hijos, entonces lo mejor es que luego os diga él el qué opina, pero vamos, un día me dijo que quería donar parte del dinero que tenía ahorrado en una cuenta en Excel que tenemos, me dijo una cantidad, yo le dije, me parece mucho, decidió hacerla, y después de hacerlo me dijo, papá, me siento bien. Y eso me encantó, ¿no? Y veo en mis otros hijos también que sí, o sea, creo que no piensan que estoy loco, creo que al final lo que tenemos que demostrar es que es posible hacer más de lo que hacemos y que es posible, además, que sea una de las partes más gratificantes de nuestra vida, ¿no? Y creo que eso al final pues, se nota, ¿no? Enseguida vamos a dar paso a las preguntas, pero en el libro, la estructura del libro es muy de conclusiones. Y cada uno de los apartados va teniendo cada una de sus conclusiones. Es un libro que es muy ameno leerlo, porque no es... y va acompañando además con los gráficos, a todo el que le guste el pensamiento, y una vez que estamos aquí entiendo que a todos nos interesa el altruismo, la ayuda, la solidaridad. Entonces es un libro de lectura agradable porque te va guiando y encima te va regalando esas conclusiones en cada uno de los capítulos. Pero a mí sí que me gustaría pedirte, antes de pasar a las preguntas, Pablo, ¿con qué conclusión te gustaría que se quedara cada una de las personas que leyera el libro? Si pudieras elegir, o si pudieras aportar un par o tres, ¿qué conclusiones te gustaría, no ya solo qué resultados, que me los puedo imaginar, pero qué conclusiones te gustaría que llegase cada uno de los lectores del libro? A ver, yo diría que en nuestra cultura la ayuda a los demás se está quedando un poco huérfana, ¿vale? Estamos todo el día bombardeados de mensajes en los que hay un único protagonista, que es yo. Cómo yo puede ser más productivo, más atractivo, tener mejor salud, optimizar su rendimiento en el gimnasio, lo que quieras, ¿no? Yo. Y eso es que por nuestro propio interés es absurdo, ¿no? Acaba dejando un vacío. Entonces, creo que nuestra vida, nuestra propia vida es mejor si tenemos una parcela dedicada a ayudar a los demás. Y hay muchas formas de ayudar a los demás. Mi recomendación es que dentro de tu catálogo, al menos una parte, además, se base en efectividad. Se base en ayudar a la gente independientemente de dónde está, de cuál sea la causa de su sufrimiento. Ayudemos a más personas, ¿vale? Porque sea cual sea tu visión ética, creo que ayudar más es mejor que ayudar menos. Y está a nuestro alcance solo con la decisión de voy a apoyarme en la investigación para ayudar bien. Si me pides solo una frase, ya la has dicho. Es la del resumen, ¿verdad? Exacto. Tienes el poder de salvar y transformar vidas y nada merece más la pena. Yo le aporto, y lo has dicho tú antes, y la tenía apuntada aquí, la atención es un acto moral, porque a mí sí me ha hecho un pellizco esa frase cuando la leí, porque me ha parecido efectivamente, la pobreza no es una lotería, la pobreza es casi una obligación, y la atención, por lo tanto, desde este primer mundo que tenemos, una vez que nos ha tocado la lotería de nacer aquí y no en otro sitio, la atención es parte de nuestra moralidad y estar pendiente de aquellos que no les ha tocado esa lotería, que les ha tocado la pedrea de nacer en otras zonas, ¿no? Que sea el segundo y último aplauso de la noche, por favor, para el autor.